Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Las revelaciones de los llamados papeles de Pandora no solo han puesto en entredicho a los grandes millonarios y lo que implica no pagar impuestos en sus países y esconder mucho dinero en las llamadas también guaridas fiscales. Y también se han revelado a muchos medios de comunicación que ahora desvían la atención o quieren maquillar a esos millonarios. En Colombia, por ejemplo, hay expresidentes denunciados. En Ecuador, el presidente en funciones, al igual que el de Chile, pero en esos tres países parecería que la prensa o para la prensa es un tema menor. Más importante es un accidente de tránsito o la boda de un famoso o de una famosa en las redes sociales. Sin embargo, de ello, en el caso de los dos mandatarios en funciones hay procesos en marcha. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las figuras políticas de Colombia? De esto queremos conversar con el analista y experto en medios Jorge Aguilera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Jorge, qué gusto volverte a ver por acá. De entrada te preguntaría cómo valoras y evalúas el tratamiento mediático de lo que se ha conocido ya como los papeles de Pandora. Bienvenido. Orlando, qué gusto, qué grato estar contigo nuevamente. Pues bien, aquí el tema de los papeles de Pandora, desde mi perspectiva, es una parte, apenas una lectura del efecto neoliberal. El gran fraude del neoliberalismo apenas lo vamos a ver en una de sus aristas en el tema de los papeles de Pandora, porque tiene que ver es cómo sacan el dinero y lo ocultan. Lo que estamos viendo cada vez más es como el neoliberalismo sirvió fue como una aspiradora de capitales de la sociedad para poderlos dirigir, en lugar de reinvertirlos en la sociedad, poderlos redirigir hacia las cuentas bancarias de algunas personas. Y ahí precisamente, Orlando, es donde también entran los medios de comunicación para procurar distraer la situación y que esta situación permanezca, esta situación continúe. Esta alianza entre periodismo y desviación de recursos y otra serie de situaciones que ya te comentaré, pues va a ser parte de la estructura o de la estrategia que hemos conocido como neoliberalismo y cuyo fin era sacar recursos de las sociedades para dirigirlos hacia sectores y personas en particular. Claro, esto es muy importante, lo que acabas de mencionar, Jorge, es muy importante porque apunta a los dos elementos que también colocas, pero yo te colocaría uno más. ¿Hasta dónde efectivamente el capitalismo y sus medios de comunicación están revelando otra realidad? Y es que el mismo sistema democrático no les sirve, no les ayuda, no les garantiza enriquecerse más y por lo tanto pueden violar incluso condiciones básicas de la democracia, como pasa con el presidente chileno, con el presidente ecuatoriano, que para ser candidatos tienen que despojarse de sus fortunas, pero no les importa, tienen sus fortunas escondidas y son presidentes de la República. Pues mira, en el caso colombiano el asunto es aún más grave, Orlando. Por eso te decía que uno va buscando y va encontrando un problema peor. En el caso colombiano, esta serie de dineros ocultos tienen que ver muchas veces con coimas de corrupción y con narcotráfico. Es decir, negociados que se hacen fuera del país y que se toman decisiones sobre dineros públicos, pero se guardan en ese tipo de paraísos fiscales. Y entonces de allí que de las casi 600 personas que salieron en el listado de Pandora, estos colombianos, buena parte son funcionarios del actual gobierno colombiano. Vamos a tener ministros, vamos a tener embajadores, con una gran sorpresa al final, y es el director de impuestos de Colombia aparece como uno de los evasores de este informe de Pandora. Entonces, ahí vamos a ver, es toda una estructura dedicada a saquear, a chupar los recursos de la sociedad que no se reinvierten en la sociedad, sino que terminan escondidos y ocultos en estos paraísos fiscales. Claro, pero si fuesen recursos adquiridos, digamos, honestamente, éticamente, pero lo que nos damos cuenta es que hay mucha de esa plata que no precisamente pasó por el registro fiscal, por las autoridades fiscales de cada país. Entonces, por ejemplo, para ya entrar en el tema concreto de Colombia, lo que se ha denunciado hasta este momento y que no tiene eco en la prensa, lo reiteramos, es que estos funcionarios no han podido demostrar en los términos de transparencia de dónde salió la plata que tienen allá afuera. Así es, así es. De hecho, por eso te digo que buena parte de este ejercicio acaba de haber un escándalo en Colombia. Se perdieron 70.000 millones de pesos que iban para los servicios de Internet de las escuelas. Y esos dineros en estos momentos en Colombia se están dirigiendo hacia campañas políticas. Ayer el mismo gobierno lideró una campaña y una decisión dentro del Congreso de la República
para levantar la protección de capitales antes del proceso electoral, es lo que se llama en Colombia la ley de garantías. Y por supuesto, ¿cuál va a ser el efecto? Pues tomar recursos del Estado desde alcaldías, gobernaciones y demás para redirigirlo hacia las campañas de estos partidos políticos que salen involucrados con estos personajes de gobierno en esas situaciones de poner dineros en paraísos fiscales. Claro, porque aquí cuando uno observa todas estas cosas empieza a sospechar y tú dices efectivamente algo que ya se va construyendo y se va configurando como un problema mucho más grave, es que esos paraísos fiscales, esas guaridas fiscales, esas cuentas offshore, no sirven precisamente solamente para acumular plata, porque buena parte de lo que nosotros conocemos como acciones de vandalismo, de testaferrismo y todo lo demás es para pagar a otros actores políticos, actores militares en otras cuentas, a través de otras cuentas, y que no, eso no pase por el registro de ninguna institución estatal que pueda, digamos, de alguna manera fiscalizar aquello. Si eso está pasando, en el caso colombiano, ¿qué sospechas hay de que esa plata efectivamente es la que garantiza otro tipo de acciones, incluso de orden político, que no pasa por el registro fiscal? Pero por supuesto, además, mira, te lo digo unamos de una vez el tema de narcotráfico a esta situación. Hemos venido viendo en Colombia y tomando a Colombia como pie de apoyo a un grupo que utiliza incluso recursos del narcotráfico para poder incidir en otros países de la región. De allí que, si tú viste, capturan a los asesinos del presidente de Haití después de que empezaba a tomar una serie de decisiones sobre control de rutas marítimas y demás, lo asesinan y los asesinos resultaron ser exmilitares colombianos. Pero además te lo digo, de una línea política muy clara cercana al gobierno colombiano. Y hace 2 días estuve viendo las ruedas de prensa en Bolivia, uno de ellos estuvo y algunos de ellos estuvieron días antes del proceso electoral en Bolivia, aparentemente de acuerdo con las grabaciones que transmitió el gobierno boliviano, con las mismas intenciones, asesinar al presidente boliviano. Algo pasó, no lo lograron y entonces se trasladan a hacer la operación de Haití. Entonces ahí lo que vamos a ver es que efectivamente lo que tú señalas, buena parte de estas cuentas ocultas también funcionan como recursos para pagar este tipo de organizaciones que podríamos denominar narcofascistas. Es una tendencia de extrema derecha que va a asumir el control de las democracias en América Latina, pero cuyos recursos salen del narcotráfico. Y de allí que buena parte de esos nombres, por lo menos en Colombia, pues están directamente relacionados con organizaciones del narcotráfico. Escuchamos nombres asociados no solamente con organizaciones del narcotráfico en Colombia, sino sus aliados, por ejemplo, con el cartel de Sinaloa, que ya pues prácticamente está en el sur del país. Claro, pero ya, y eso digamos que es un tema muy particular que además ha sido tratado, pero hay otro que no ha sido tratado, Jorge, que te invito a que lo reflexiones conmigo porque creo que es de nuestro interés común. Es que buena parte, por ejemplo, de las campañas sucias en elecciones o esas campañas de aniquilamiento de la reputación de dirigentes políticos no nacen precisamente en Bogotá, en Quito, en La Paz o lo que pasó en Perú con Pedro Castillo, es decir, esos aparatos de troll center, de gente que hace estructuras de ataque mediático, no precisamente están en esos países, sino que se ha demostrado, se ha podido ver que incluso nacen de Estados Unidos y esas cuentas tienen facturas muy altas, es decir, cobran mucha plata por ello, es decir, no es poca la plata que cobran por aquello. Entonces, también podríamos pensar en esa lógica que buena parte de ese dinero se destina y se paga por esas vías para esas campañas que no se registran fiscalmente en cada uno de nuestros países. Por supuesto, mira, ahí van a aparecer nombres muy particulares como la organización Atlas, que tiene punto de apoyo en España también. Y como les decía, es una organización política, pero que se nutre de recursos del narcotráfico. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, hace unos días, una colombiana fue premiada por su actividad en derechos humanos en la Asamblea de las Naciones Unidas, se llama Lilia Solano, y ella en su declaración ante las Naciones Unidas decía que más que un agradecimiento por el premio, era un llamado de auxilio por la campaña de exterminio de población que se estaba llevando a cabo en Colombia y que le pedía a la sociedad, al Congreso y al presidente Biden que investigaran las alianzas oscuras de las organizaciones que se dedican al control del narcotráfico con narcotraficantes.
Y eso se debe a una investigación que ya hubo en Estados Unidos de este tipo de prácticas. Son organizaciones de gobierno que terminan aliadas con narcotraficantes para poder generar incidencia política. Entonces lo que hacen es tomar el recurso del narcotráfico y volverlo pues el recurso de insumo para estrategias geopolíticas. De allí que, si tú ves, como lo acabas de señalar además, pues las estrategias son prácticamente calcadas. Es el mismo esquema y lo aplican en países en Centroamérica, lo aplican en países en Sudamérica, y lo que vas a ver es precisamente eso, es la misma articulación, pero mira qué estructuras políticas están ahí detrás y mira de dónde sacan los recursos. Hagamos la primera pausa, Jorge, te invito para que en la segunda enfoquemos o amplifiquemos el tema alrededor de lo que implica para las sociedades tener figuras prominentes que lo que hacen es esconder plata y con eso dictarnos cátedras de moral también. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos de nuevo con Bogotá, Colombia. Allá seguimos conversando con Jorge Aguilera. Jorge, un elemento que es clave para el análisis también es de qué manera estos prominentes millonarios a los cuales incluso se les da un prestigio, un barniz de ética, de moral, pueden seguir constituyendo, por ejemplo, en el caso colombiano, esas figuras que cuando los entrevistan, cuando se leen sus escritos, sigan siendo el referente de lo que debe ser la política, debe ser la ética en nuestras sociedades. Pues mira, aquí yo creo que hay dos enfoques que hay que abordar. El primero es que hay que aclararle a las personas que no por criticar la corrupción las personas se vuelven comunistas, que ha sido la gran estrategia de la derecha. Decir que si la gente denuncia los fraudes, que si la gente denuncia las coimas, entonces es comunista. Pues no, resulta que no es así. Aquí lo que vamos a encontrar es a la sociedad indignada y por decirlo y retomando el término del tema del neoliberalismo, los defraudados. Realmente lo que estamos viendo es el gran fraude que significó el neoliberalismo. Pues desde esa perspectiva lo que vamos viendo es que estas grandes fortunas pues no necesariamente se lograron gracias al trabajo, gracias al compromiso social y al compromiso ético con el país, que era lo que llevaba al orgullo nacional. Lo que estamos descubriendo es que desde la llegada del neoliberalismo, estas grandes fortunas se nutrieron de capitales públicos. Lo que hubo allí fue desviación, lo que hubo allí fue corrupción, sacar dineros de la sociedad que debían regresar a la sociedad a manera de inversión pública, pues terminaron fue en manos privadas. Ese va a ser una parte. Y la otra parte que permitió esta carrera por conseguir la mayor cantidad de capitales, pues lo que terminó fue aliando a muchos empresarios con el sector de lavado de activos del narcotráfico. Y hoy en día, pues ya prácticamente vemos personas que buscarían lo que buscaba Pablo Escobar, ser admirado en la sociedad por su gran cantidad de dinero, pero que de fondo pues lo que había era muerte, sangre, drogas y por supuesto pues toda una organización criminal que pues ahí demuestra que solamente el dinero no genera prestigio. Fácilmente pues puede generar rechazo de la sociedad porque la forma en que lo lograste pues no es para nada admirable. Pero a ver, por ejemplo, pongamos el caso del señor Andrés Pastrana. Él se ha dedicado en los últimos años a hablar muy mal de Venezuela, podrá tener razón en algunas cosas, en otras está bastante perdido en la realidad misma de Venezuela, pero cuando él sale, por ejemplo, vino al Ecuador en las elecciones de este año para favorecer a su amigo Guillermo Lasso, habló muy mal de Andrés Arauz. Es un personaje que, por eso te decía, oculta plata, tiene plata escondida, no sabemos de qué exactamente se nutrió esa fortuna que tiene y al mismo tiempo da cátedra. Entonces, ¿cómo queda ese mundo que lo acompaña, que lo sigue y que además hace eco de sus supuestas posturas éticas, morales, jurídicas y hasta políticas? Pues mira tú que precisamente Andrés Pastrana es el nombre que sale a relucir en las alianzas que hay con esta organización Atlas de extrema derecha española.
y ya han venido a reunirse a México y hacen encuentros para reunirse en Miami y en Madrid. Y lo que buscan es precisamente eso, incidir políticamente desde escenarios de extrema derecha en el continente. Pero nuevamente veamos de dónde salen los recursos. Además, no olvides, Orlando, que el presidente Pastrana ya está haciendo puntos en los escándalos internacionales, porque recuerda que el nombre de él también apareció en los planes de vuelo de Epstein, el pedófilo inversionista norteamericano que utilizaba aviones para llevar políticos y empresarios a su isla a tener sexo con niñas. ¿Sí? Estamos hablando, de acuerdo con lo que alcanzaron a mostrar algunos informes, pues eran niñas de 6, 8, 10 años, y resulta que en los planes de vuelo de los aviones de Epstein aparece el nombre del señor Pastrana. Claro, eso me recuerdas, efectivamente, incluso hay un documental que vale la pena ver y que da cuenta de estos y otros casos más. Pero para avanzar en el tema colombiano, a diferencia de lo que ocurre en el Ecuador, que hay una legislación que impide a candidatos y a funcionarios públicos tener cuentas en paraísos fiscales o guaridas fiscales, en Colombia no se avanza en ese tema. Es decir, hay efectivamente regulación, perdona si mi ignorancia me lleva a asumir esta postura. ¿Cómo se puede resolver esto si efectivamente todo el mundo invoca la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción? Es que mira, aquí hay que tener en cuenta un patrón muy particular, y es que se está generando un modelo totalitario. En Colombia se está generando un modelo totalitario. Recordemos aquella frase de Goebbels, que después alguien también dijo que era de Stalin, en donde el Estado es el partido, ¿sí? Ese Estado es el partido, es la gran frase del totalitarismo, porque lo que vamos a ver es que el partido de gobierno asumió incluso los órganos de control. Entonces lo que estamos viendo es un gobierno que no tiene quien lo controle. Al contrario, vemos a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, engavetando investigaciones, evadiendo investigaciones absolutamente evidentes de entradas de dineros a campañas políticas, como en el caso de Duque. Que incluso estos nombres, cuando inician este tipo de investigaciones, pues simplemente se desechan. Hay un escándalo abierto en este momento contra Uribe, precisamente por manipulación de testigos, en donde la misma fiscalía ha asumido la defensa del imputado. O sea, ahí ya el nivel de corrupción es absoluto, y se debe a este tipo de metodología en donde el mismo Uribe ha procurado cooptar todos los entes de control para evitar ser investigado y llevado a la cárcel. Y entonces, pues desde esa perspectiva, imagínate, si bien existe la normatividad que prohíbe ese tipo de prácticas, pues por supuesto también encontramos candidatos a la presidencia de la República como Enrique Peñalosa, también aparecen ahí. Pero pues no hay investigación. Pues dime tú, ¿cómo se arma la investigación cuando el mismo director de impuestos pues sale vinculado en la investigación? Antes de ayer dijo que él se declaraba impedido, pues por supuesto sale vinculado, pero un subordinado de él que trae una investigación por malversación de fondos es el encargado de realizar la investigación. Es decir, aquí lo que estamos viendo es la corrupción carcomiendo absolutamente las estructuras del Estado, con esas dos perspectivas, grupos de extrema derecha que se nutren de dinero del narcotráfico. Última pregunta, Jorge, porque efectivamente lo que acabas de mencionar también ocurre, por ejemplo, en Argentina. De los papeles de Pandora aparecen más de 2.000 ciudadanos argentinos sacando plata hacia paraísos fiscales, y son los que primero denuncian y hacen proselitismo político en contra del kirchnerismo, diciendo que son los que acaban con la patria. Te pregunto esto, ¿hasta dónde efectivamente esto que estamos analizando y esto que estamos contemplando, digamos, en esta perspectiva, va a tener una incidencia directa en la campaña electoral de Colombia? ¿Crees que efectivamente se construye un relato político para garantizarle al colombiano al menos que estos temas tengan una respuesta de la institucionalidad colombiana? Pues mira que curiosamente cabe recordar toda esta estrategia de los nazis con la demagogia, ¿sí? El doble discurso, ¿sí? El robarse el dinero y decir, me parece el colmo que haya personas que se roban el dinero, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo ese doble discurso, ya estamos viendo al partido de gobierno, que ha sido el más involucrado en todo este tipo de escándalos, diciendo que es necesario retornar al país y demás. Claro, volvamos al tema del neoliberalismo, Orlando. Es un asunto en donde montaron una estructura para captar los recursos de la sociedad. Ellos mismos, ¿qué van a decir? Por favor, aporten, tengan compromiso, apoyen el país,
pero porque esos dineros van a terminar en sus arcas desviados hacia el exterior. Y entonces ese doble discurso lo vamos a ver permanentemente aparte de este tipo de organizaciones, porque son las que se están lucrando de esta metodología neoliberal. Gracias, Jorge, muy amable por atender esta invitación. Evidentemente es el tema da para mucho más. Obviamente hay otros elementos y otras aristas para el análisis, pero por ahora nos quedamos ahí. Un abrazo a la distancia, que estés muy bien. Felicidades, gracias. Gracias a Jorge Aguilera, además un importante experto y analista en estos temas, sobre todo temas de comunicación política que nos hace falta a esta hora. Seguiremos al tanto y preocupados porque efectivamente tenga el análisis respectivo este tema de los llamados Pandora Papers. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.